Sería mentira decir que no me gustan los niños. Con quienes realmente tengo problemas es con los adultos. En la última escuela donde trabajé, cuando llamé pequeño bastardo a uno de los niños de 10 años de mi clase, él no fue el problema. Fueron sus padres los que exigieron que me despidieran. Pero a ese chico no le importó que le hablara así, porque sabía perfectamente que había rayado mi coche, aunque yo no tuviera pruebas. Le pareció divertido, como una broma pesada de hermanos mayores. Y ya que estamos hablando del tema, tampoco diría que me gustan los niños. Los niños son pequeños adultos. Son más sinceros, sí, pero solo porque tienen menos que perder. Las personas con trabajos e hipotecas cuentan mentiras enormes y elaboradas. Los niños no cargan con el peso del mundo, así que ¿para qué mentir sobre amantes, ascensos o sobre por qué has estado triturando antibióticos en el licuado matutino de tu esposa? Ellos solo mienten sobre dónde dejaron la tarea. Los niños a los que enseño están justo al borde de esa transición. Algunos de los chicos pueden ser sorprendidos riéndose en el fondo del salón mientras se muestran entre ellos videos subidos de tono que ni entienden, pero de los que no pueden apartar la vista. Luego salen corriendo a perseguirse unos a otros. Hacen piruetas, juegan atrapadas y al escondite. Lloran si se golpean muy fuerte. Los niños son raros. Tengo un alumno cuyo padre está en prisión y habla de ello como si no fuera la gran cosa. Su viejo trató de patear a una mujer hasta la muerte en el estacionamiento de un bar y no saldrá hasta que el chico sea adolescente. Al niño no le importa. No lo entiende. Si acaso le parece gracioso. Pero la semana pasada le confisqué un lápiz de broma, de esos gigantes que son del tamaño de un pepino, y gritó tan fuerte que terminó vomitando sobre las baldosas manchadas que han estado pegadas en el suelo desde el 96. Los 10 son una edad extraña. Eres lo bastante mayor para sentir el más leve indicio de los problemas que te esperan en la vida, como pequeños bultos bajo una almohada. Lo bastante mayor para preguntarte por qué mamá se toma 3 botellas de vino un martes cualquiera, o por qué papá se cambia la camisa y la esconde en el garaje antes de entrar a la casa después del trabajo. Pero demasiado pequeño todavía para entender qué es lo que realmente se esconde bajo la superficie. Estos niños pueden sentir que algo anda mal en el mundo, solo que no saben exactamente qué. Al menos no todavía. Tienen mi simpatía. «26 años enseñando me han desgastado en casi todos los aspectos. No me interesa mucho si estos pequeños bastardos terminan siendo científicos o conserjes. Tampoco me interesa demasiado ayudarlos a procesar sus cargas emocionales. Si alguno de ustedes espera que yo repare el daño que le han hecho a sus propios hijos, pueden empezar por pagarme mucho, pero mucho más. Sin embargo, sí siento lástima por ellos, porque no entienden del todo lo que pasa. Y a diferencia de un niño de 5 años, no pueden seguir deambulando ciegamente en la ignorancia. Están atrapados entre 2 mundos. Uno donde lloras hasta quedarte dormido por el divorcio de tus padres, pero al mismo tiempo aún crees en Santa Claus y en el hada de los dientes. Quizá en una escuela de ricos sea diferente. Uno donde los niños no tengan que ir a bancos de alimentos o donde no toda la familia tenga que compartir un solo celular. Lo dudo. No sé por qué, pero lo dudo. No creo que haya alguien allá afuera viviendo la historia feliz que ves en la televisión. Ni ricos, ni pobres. Antes solía soñar con enseñar en alguna de esas grandes escuelas a un par de pueblos de aquí, las que tienen todos los fondos del mundo. Eso sería lindo.
entrar a un edificio que no pareciera un escenario para la próxima temporada de True Detective. Ahora solo sueño con salir de esta profesión de una vez por todas. Quizás, si juego bien mis cartas... Suena loco decirlo en voz alta, así que mejor no lo haré. Pero puede que haya encontrado una salida. Bueno, para ser exactos, los niños son quienes la encontraron. No saben lo que tienen entre manos. Claro que no. Son niños. No tienen ni idea. Sin embargo, creo que estoy a unas 13 semanas de otra oportunidad. Y cuando eso pase, pueden apostar sus traseros a que voy a pedir un boleto de salida de aquí. Al principio pensaba en conseguir un buen trabajo en una de esas escuelas acomodadas, donde el autobús escolar no tiene que planear su ruta para evitar varios parques de casas rodantes. Ahora me doy cuenta de que estaba apuntando muy bajo. Si soy astuto, no tendré que volver a trabajar ni un solo día de mi vida. Imagínense eso. 13 semanas más. Ahora mismo, Grenwig está con Layla. Una niña dulce, pero lo suficientemente lista como para que eso sea un problema. A los tontos les va mejor. Cuando despiertas y ves algo sonriéndote desde la ventana de tu cuarto, ayuda a tener una mente que no haga demasiadas preguntas. Como, ¿en qué piso vives? Layla no va a ganar un premio de agudeza mental pronto, pero puedo notar que esto la está afectando, porque en el fondo sabe lo mal que está todo esto. Ojeras profundas, piel pálida, ojos que no dejan de lanzarle miradas nerviosas a los rincones oscuros. A veces se queda dormida en su pupitre, a veces se despierta de un brinco, como si algo que solo ella puede ver la hubiera sobresaltado. Es duro. La única razón por la que sigue aguantando es la misma por la que tú o yo lo haríamos. Las recompensas. La vez pasada consiguió un smartphone. Me pregunto qué será esta vez. Estos chicos no piden mucho. Juguetes principalmente. Uno de ellos se volvió buenísimo para el fútbol de la noche a la mañana. Eso tiene sentido. Pero es ese tipo de cosas, ¿saben? No piden ganar la lotería ni nada por el estilo, porque el dinero todavía les resulta algo muy abstracto. Lo extraño es que, por más pequeños e ingenuos que sean, aprendieron las reglas bastante rápido. Supongo que las lecciones de Grenwig no son precisamente sutiles. Por ejemplo, uno de mis antiguos alumnos, Jared. En su momento, todo eso pasó por debajo de mi radar. Un niño en mi clase perdió a su padre. Se fue. ¿Y qué? Esas cosas pasan. Pues, resulta que pidió que su padre dejara el alcohol. Al día siguiente, el pobre hombre quedó atrapado en la maquinaria de su trabajo. El video de la cámara de seguridad se hizo muy popular en Twitter. Es difícil de ver. No tengo mucha experiencia con maquinaria de ese tipo, así que nunca imaginé que un torno pudiera hacerle eso a un cuerpo humano. En fin, no es buena idea pedir cosas sobre otras personas. Ojalá mi papá fuera esto. Ojalá mi mamá fuera aquello. Alia me lo dijo claramente cuando empecé a preguntarme por qué la mitad de los niños en mi clase tenían iPhones nuevos y Nintendo Switch. Dijo que era fácil pedir cosas, pero que era mucho más riesgoso pedir convertir algo en otra cosa. Y directamente horrible pedir que cambiara a una persona, por mínima que fuera la transformación.
Incluso ese niño que se volvió bueno en el fútbol se arriesgó mucho. Al final le salió bien. Por otro lado, los demás niños no se le acercaron en toda una semana. Seguían esperando que le pasara algo malo y no querían estar cerca cuando eso ocurriera. No puedo fingir que entiendo las sutilezas. Al igual que los niños, solo puedo observar lo que les pasa a los demás y aprender de las lecciones que eso deja. Nada en Greenwich está garantizado. No hay certezas. Incluso los niños terminan desgastándose con el tema. A quien le toca, se convierte en un exiliado. Evaluación de riesgos en menores de 11 años. Es raro de ver. Pero a menos que sea tu turno, ni siquiera quieres arriesgarte a algo tan tonto como jugar a lanzar la pelota con el amigo elegido de Greenwich. Greenwich es territorial, posesivo, extraño. Ni siquiera creía en él hasta que, de alguna manera, me tocó a mí. Y eso dejó a los niños bastante alarmados. A Greenwich no le gustan los adultos. Al principio pensé que era un fantasma. Luces que se encendían y apagaban. Pasos en el pasillo fuera de mi apartamento. Es bastante inquietante. Compartir mi casa con algo que no podía ver. No me gustaba, pero solo llevaba un par de noches y logré convencerme de que no había ninguna fantasma ni poltergeist. Solo era mi imaginación. Una imaginación hiperactiva. Sí, claro. La televisión cambiaba sola de canal y aparecían huellas en la ventana del baño que yo no había dejado. ¿Y qué? En el fondo de mi mente había dejado un rinconcito para la posibilidad de una presencia. Pero por lo demás, me mantenía escéptico. Si tan solo hubiera sido tan simple como una casa embrujada. No sé si podría explicarles lo que sentí la primera vez que desperté con Greenwich acariciándome los dedos de los pies. Dios, la violación de mi espacio personal, la sensación de que el mundo había perdido toda lógica. Mis ojos clavados en esos dedos, aterrorizado, el corazón latiendo fuertemente, la cabeza palpitando como si alguien me hubiera golpeado, y yo solo esperando que, en algún momento, todo cobrara sentido. Mis ojos trataban de encontrar las manos a las que pertenecían esos dedos, pero simplemente seguían y seguían y seguían. Se extendían por metros hasta desaparecer en la sombra de mi armario. Todo ese tiempo, seguían masajeándome los dedos gordos de los pies, fríos como el hielo. Empecé a contar los nudillos. Llegué a 13 y me rendí. Pero eran dedos. Lo supe por las uñas, por el vello que corría sobre la piel arrugada de color gris. Y justo cuando comencé a entender, realmente entender que estaba despierto, sobrio, completamente lúcido, que lo que estaba viendo no era un sueño, ni una pesadilla, ni otra maldita invención de la mente. Justo cuando el pánico empezó a inflarse en mi pecho como un infarto en formación, esos dedos imposiblemente largos se retiraron de nuevo hacia la oscuridad, como las patas de una araña al encogerse. Me levanté y encendí las luces, pero no encontré nada en el armario. Sentí que el mundo se me venía abajo. Decidí que tuvo que ser una parálisis del sueño. No me daba otra explicación. No había sufrido una desde hacía décadas, pero ¿qué más podría ser? Quise volver a dormir, o al menos intentarlo, pero estaba tan asustado que no podía enfrentarme otra vez a la oscuridad. Así que decidí quedarme despierto. Salí a la sala, encendí la televisión, me dejé caer en el sofá y eché la cabeza hacia atrás. Puede que me haya quedado dormido otra vez,
No lo sé con certeza. Todo lo que recuerdo es la sensación de que el cojín debajo de mí se movía. Y entonces lo escuché. Ese sonido, como el crujido de una puerta al cerrarse. Bajé la mirada y vi unas bandas blancas envueltas alrededor de todo el sofá. Eran dedos. Apretaron y el material del mueble gimió mientras la tensión aumentaba. Me puse de pie en un ataque de pánico. Para cuando miré de nuevo, los dedos ya no estaban, pero la marca que dejaron en el sofá seguía allí. Esto se repitió toda la noche. Cada vez que sentía que estaba a punto de quedarme dormido, esos dedos imposiblemente largos salían de la oscuridad y se hacían presentes. Tiraban vasos de las encimeras, abrían el refrigerador, encendían el horno y, siempre que podían, me tocaban. Me acariciaban la oreja, me hacían cosquillas en la nariz, se deslizaban entre mis dedos como si quisieran tomarme de la mano. Hubo un momento en que traté de hacerme el valiente. Me quedé completamente quieto, mientras uno de esos dedos grasientos jugueteaba con mis labios e intentaba colarse en mi boca. Pero antes de que lo lograra, entré en pánico y salí corriendo del departamento, gritando como un loco por el pasillo. Jadeando en el corredor, me prometí a mí mismo que no volvería a poner un pie en ese departamento. Pero algo en la forma en que mis vecinos fueron saliendo uno a uno y se quedaron mirándome mientras yo estaba en ropa interior y con la camisa empapada de sudor, me hizo cambiar de opinión. Me sentí como un verdadero idiota. Y antes de darme cuenta, ya estaba balbuceando disculpas mientras me metía de nuevo por la puerta. Para cuando llegué a la escuela al día siguiente, sentía que estaba al borde de un colapso nervioso. Realmente creí que iba a terminar el día con una camisa de fuerza. Los últimos de quienes esperaba comprensión eran mis alumnos, pero cuando llegué con cara de borracho, privado de sueño, todos me miraron en silencio. Y no era esa ridícula expresión con la boca abierta que a veces muestran estos chicos, como aquella vez que les conté que solía estar casado. Esto era distinto. Tardé un segundo en descifrarlo. No era la expresión que estoy acostumbrado a ver en niños de esa edad, sobre todo considerando que la mitad de ellos son pequeños psicópatas. Fue compasión. Les di lástima. Pero cuando di un paso hacia ellos, todos arrastraron sus sillas hacia atrás. Y en ese momento lo entendí. Me pasé el último año viéndolos turnarse para excluirse unos a otros, y lo había atribuido a las típicas dinámicas sociales raras de la infancia. Me parecía cruel, y traté una y otra vez de suavizarlo. Me sentaba con los niños aislados, hablaba con ellos, intentaba entenderlo, pero todo era un enigma. Si no fuera porque este sistema tan jodido parecía operar con algún tipo de rotación, habría tenido que intervenir. Pero siempre ocurría lo mismo. El niño que era excluido regresaba al grupo una semana después y entonces le tocaba a otro. Ahora todo tenía sentido. La forma en que me miraban, con lástima, podían reconocerlo. Sabían por lo que había pasado durante la noche, porque ellos también habían pasado por eso, uno por uno, durante todo el año. Debería jugar con Grenwick, profesor, dijo una de las niñas más calladas, con los ojos bien abiertos, como si tuviera una pistola apuntándole a la cabeza. Y los demás asintieron. Si él quiere jugar, tiene que jugar con él. Se pone impaciente. Luego, un coro de murmullos. Ajá, sí, eso. Como un mantra silencioso. ¿Grenwick?, murmuré.
Solo una palabra. ¿Así se llama?, pensé, y todos los niños asintieron, como si pudieran leerme la mente. Por cierto, no existe ningún registro sobre Grenwig. Dios sabe que lo intenté todo. 1000 veces traté de encontrar algo, cualquier cosa. Lo mejor que se me ocurrió fue que tal vez Grenwig era una especie de coco. Pero, ¿qué significa eso realmente? Solo era una palabra que me ayudaba a darle un poco más de forma al mundo, un poco más de estructura. Sin embargo, no estoy seguro de que Grenwig tenga mucho de eso. Los juegos que hace son los de un niño pequeño o un perro joven. Cosas básicas, sin reglas. Yo muevo algo, Grenwig lo mueve de vuelta. Horas perdidas mientras jugaba con mi cabello, o tiraba de mis mejillas para hacer nuevas expresiones, o encendía y apagaba las luces sin parar. Esa semana empecé a almorzar en mi coche, en parte porque me costaba estar cerca de gente que no entendía por qué un vaso salía disparado hacia la pared, o por qué tenía que apilar platos hasta que fueran tan altos que se derrumbaban. Al menos los niños me dieron una advertencia, la más importante que he recibido en mi vida. Cada uno tenía sus propias observaciones, algunas más confiables que otras, pero la mayoría coincidía en lo mismo. Durante 7 días le pertenecías a Grenwig. Era su juguete, una fuente interminable de diversión para algo que tenía el sentido del humor de un niño de 3 años. Y casi todos los niños estaban de acuerdo en una cosa concreta: decirle que no a Grenwig era peligroso. Ahora, no puedo asegurarlo, pero estoy casi convencido de que Grenwig se controlaba un poco más con los niños. Los dejaba en paz a la hora del almuerzo y la cena. Los juegos antes de dormir solían ser más tranquilos, pero conmigo era distinto. Casi como si parte del juego consistiera en verlo todo desde las sombras, mientras hacía lo imposible por arruinarme la vida. Me jalaba el volante mientras conducía, riéndose desde la oscuridad a mis pies, con esos ojos amarillos asomándose entre mis piernas. Me arrebataba el celular y lo lanzaba a mitad del tráfico, o se sentaba a hacerme cosquillas en el cuello y las axilas, justo cuando el director me exigía una explicación sobre el comportamiento errático de mi clase. Me lo puso difícil. Me llevó hasta el borde de la ruptura. Y eventualmente me quebré. Le di un manotazo cuando intentó molestarme durante un control de tráfico. Estuve a punto de gritarle que estaba a nada de que me mataran, pero claro, no podía hacerlo. Solo me quedé ahí, mientras el policía revisaba mi licencia y se debatía si hacerme una prueba con el alcoholímetro. No lo culpo. Me había estado desviando de la carretera hasta que vi las luces intermitentes. No ayudó que, justo cuando se acercó a mi auto, me viera bofeteando furiosamente el volante mientras murmuraba «¡Ya basta!» una y otra vez. Inevitablemente me hizo la prueba, que pasé sin problemas. El policía me lanzó una mirada larga y sospechosa antes de decirme que necesitaba dormir. Seguramente pensó que era un desgaste mental más que una borrachera. Y tenía razón. Era el 6º día y casi no había dormido. A pesar de todas las advertencias de los niños sobre lo peligroso que era reprender a Grenwig, me alejé pensando que quizás esta vez me dejaría en paz. Fui a la escuela y di mis clases como siempre, pero Grenwig no apareció. Les pregunté a los chicos si alguna vez la ronda de Grenwig se había terminado antes de tiempo, y todos negaron con la cabeza, como si supieran que se aproximara algo malo, pero sin querer decirlo en voz alta. Aún así, era mi primera vez, así que ignoré la mirada en sus ojos y me aferré a la esperanza de que, tal vez, por fin Grenwig me iba a dejar en paz. Ese sentimiento se deshizo por completo cuando abrí la puerta de mi casa
y encontré un paquete en el suelo. Una caja grande, de unos 30 centímetros por lado. Parecía de cartón viejo, de ese que se moja y luego se deja secar, de un tono sucio, desgastado. Los costados estaban engrapados, lo que le daba un aspecto casero, uno que lo hacía ver especialmente tétrico. Esperaba algo malo. Lo supe en cuanto intenté levantarla y noté que era demasiado pesada. Algo no estaba bien. Se sentía como levantar un balde lleno de agua desde el fondo de un pozo. Y luego estaba el olor y los ruidos, como la transmisión distante del llanto de un niño, metálico, apagado, como si alguien sollozara del otro lado de una pared muy gruesa. Cuando por fin la abrí, encontré al policía dentro. Lo reconocí por su placa y el nombre. Él... Bueno, creo que lo habían doblado. Es la mejor forma en la que puedo describirlo. Al principio pensé que solo era su uniforme. No obstante, bueno, la ropa no es caliente por sí sola. Y claramente un uniforme doblado no explicaría el vello del antebrazo y la piel que sobresalía por el costado. Me eché hacia atrás, horrorizado. Caí sentado, y fue entonces cuando Grenwig hizo su aparición. Sus dedos arácnidos se deslizaron fuera de la caja. Yo diría que eran como una docena esta vez, pero siempre hay más, ocultos en la oscuridad, fuera de vista. Y esos dedos hicieron lo que yo jamás habría podido hacer por mí mismo. Desdoblaron al policía. Lo levantaron, como un sastre mostrando un traje. Y la piel despellejada se abrió para revelar la silueta apenas reconocible de un hombre adulto. Todavía estaba vivo. Pronto descubrí que el resto de él estaba en mi bañera, y esa mitad también estaba muy viva. Se revolvía y deslizaba, luchando por sostenerse en la suave cerámica, suplicando por su otra mitad. Usaba palabras que no encajaban con el hombre severo que me había interrogado apenas 10 horas antes. Pero claro, ya no era el mismo hombre. De cualquier forma, hablaba de la oscuridad entre los átomos, del espacio infinito donde el tiempo no existe, y de las formas eternas que nadan en el abismo turbio, huyendo de su cruel Dios. Más que eso, lamentaba no estar completo, sentirse en dos lugares al mismo tiempo. Decía que estaba mal, y en eso sí que le doy la razón. Le rogué a Grenwig que se lo llevara, que deshiciera lo que había hecho. Y así fue como usé mi primer favor. La caja y el hombre desaparecieron, arrastrados hacia algún rincón oscuro fuera de la vista. Y esa fue la última vez que lo vi. Aunque investigando más tarde, descubrí que, si bien Grenwig lo puso de vuelta en una pieza, el pobre hombre ha estado catatónico en una cama de hospital desde entonces. Vivo, pero claramente no está bien. Al día siguiente, los niños me preguntaron qué había pedido. Les dije que una nueva consola de videojuegos. No les conté la verdad, en parte porque los traumaría, y en parte porque reconocer que todo eso ocurrió también me perturbaría a mí. Después de eso, hice cuentas. Calculé cuántos niños había y con qué frecuencia me tocaría en la rotación. Con esa información, pedí esa semana libre con anticipación y, bueno, solo esperé. Intenté apoyar a los niños lo mejor que pude cuando les tocaba a ellos, pero no tenían los mismos problemas que yo. Quiero decir,
tampoco es como que fuera tan sencillo para ellos. Cada uno llegaba a la escuela con la cara de quien pasó la noche viendo a su perro morir una y otra vez. Devastados, destrozados, exhaustos. Pero como ya dije, por lo general, Greenwich les permitía comer tranquilos o interactuar con sus padres y hermanos sin exigir atención en el peor momento posible. Con el tiempo llegó mi segunda ronda. Los niños parecían aliviados, como si hubieran estado conteniendo la respiración durante semanas. En cuanto a los juegos de Greenwich, esta vez me preparé. Ya había notado que solo aparecía desde las sombras, y los niños confirmaron ese detalle. Así que, en los días previos a mi turno, pasé semanas llenando mi baño con todas las lámparas y linternas que pude conseguir. No fue fácil eliminar todas las sombras. Pasé muchas noches en vela probando distintas configuraciones. Sin embargo, eventualmente conseguí una que era casi perfecta. Pensé que, si lograba dormir, aunque fuera 1 o 2 noches, sería mucho más fácil lidiar con él. Pasó 1 hora antes de que comenzara el dolor de estómago. Cuando me di cuenta de lo que Greenwich estaba haciendo, ya sentía las arcadas subiéndome por la garganta. Supongo que no le dejé muchas opciones. Quería jugar, y solo había un rincón oscuro en esa habitación. No fue hasta que me lancé a la sala y apagué todas las luces que el dolor disminuyó. Pero para entonces ya estaba al borde de la asfixia, con un dedo metido en la garganta. Cuando por fin se retiró y pude dar mi primera bocanada en más de 1 minuto, me desplomé en el suelo, sin poder hacer más que sollozar y jadear. Greenwich, con los ojos amarillos brillando desde debajo del sofá, soltó una risita. En retrospectiva, tuve suerte de que le pareciera gracioso. Creo que pensó que era algún tipo de juego. Dios sabe qué habría pasado si esa pequeña maniobra lo hubiera enfadado. Por lo demás, esa segunda ronda transcurrió sin incidentes. Al menos no estaba trabajando. Fue un infierno, sí, pero no tuve que preocuparme por conducir o estar en público esperando que esas malditas manos me encontraran. Me quedé en casa y jugué sus extraños jueguitos, que básicamente consistían en limpiar los desastres que se le ocurría hacer. Descubrí que, si fingía fastidio, lo entretenía más. Cuanto menos reaccionaba a sus bromas, más se esmeraba en subir la apuesta. Cuando todo terminó, pedí un boleto de lotería ganador. Lamentablemente no especifiqué el monto, lo cual supongo fue mi error. Al menos la cantidad que gané alcanzó para pagar la renta ese mes, aunque mis expectativas eran otras. Aún así, pensé que la próxima vez sería mejor. Sería más específico. Pero ya saben lo que dicen. ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. ¿Alguna vez han perdido a alguien? La mayoría de las personas, sí. Yo también. Más de una vez, de hecho. Esas experiencias casi me destruyen. Faltaban un par de días para mi siguiente turno, cuando Alia experimentó su primera pérdida. Para la mayoría de los niños, es un hámster. Si tienen mala suerte, un abuelo. Para ella, fue su hermano mayor. Yo le di clases 11 años atrás. Era un buen chico, inteligente, como ella. Se convirtió en mecánico. Su muerte no tuvo nada de raro ni siniestro. Solo un accidente. Jack se resbaló. El auto le cayó encima. Algo completamente aleatorio. Devastador.
El director y sus padres la llamaron fuera del salón, los tres con una expresión sombría y de dolor, como si hubieran pasado un mes entero a solas con Greenwich. Un pequeño recordatorio de que no todas las pesadillas se esconden en la oscuridad, supongo. No sé por qué eso me afectó tanto. Supongo que fue por mi propia experiencia con el duelo. Sea como sea, se quedó clavado en mi mente. Su ausencia, la silla vacía, el escritorio sin usar. Era imposible ignorarlo, más aún sabiendo por lo que estaba pasando. Creo que una cosa es aceptar que estos niños enfrentarán circunstancias difíciles. Pobreza, padres de mierda. La vida no es justa. Yo no tengo voz ni voto en cómo la sociedad decide que unos niños reciben ponis y otros solo las obras. Pero hay algo en perder a un ser querido de esa forma, por pura mala suerte, que golpea más fuerte que todo lo demás. No sé si puedo explicarlo. Alia ya estaba creciendo en el escalón más bajo de este sistema educativo. ¿Acaso no había tenido ya suficiente mala suerte? Quiero decir, ¡mierda! Hasta Greenwich concede favores. Incluso ese monstruo repugnante no es completamente malo. Por otra parte, un accidente como el que se llevó al hermano de Alia, eso no tiene el lado positivo. Solo es una mierda. La cosa es que, como dije, mi turno se acercaba y... bueno, tal como lo veía, el chico ya estaba muerto, ¿no? No es como si pudiera morir más. Lo peor ya había pasado. Decidí hacer algo que, incluso en ese momento, supe que era bastante estúpido. Pero si existía, aunque fuera una mínima posibilidad de que funcionara, tenía que intentarlo. La tercera ronda con Greenwich fue bastante sencilla. Compré un montón de rompecabezas y los dejé a medio hacer. Él los detectó de inmediato. Yo armaba todo lo que podía de una sola sentada. Me daba la vuelta y cuando regresaba, ya los había revuelto otra vez. Fingía enojo y frustración y volví a empezar. Tomé mucho café y whisky. Vi un montón de películas también. A Greenwich le encantó. También rompió un par de platos y tazas. No fue todo color de rosa. Una noche me desperté y lo encontré lamiéndome el cuello. Tuve que correr al hospital a que me trataran una quemadura química. Aún así, en su mayoría, la semana pasó sin mayores incidentes porque, bueno, tenía algo en mente. No podía quitármelo de la cabeza. Esa idea, tenía que intentarla. Y la promesa de lo que significaría si funcionaba me ayudó a atravesar la semana con una sonrisa. Al menos tuve el buen juicio de especificar que el chico regresara conmigo, no con Alia. Pensé que, si algo salía mal, sería mejor que ella no lo viera. Eran las 4 de la madrugada cuando me despertó un sonido parecido al chirrido de una puerta. Este ruido se coló en mis sueños. Pero al abrir los ojos y volver a la realidad, me di cuenta de que lo que en verdad estaba oyendo se parecía más a grava siendo pisada. Un sonido raro, lejano, suave. Contuve la respiración, aunque solo fuera para escuchar mejor. Pero eso solo hizo que el sonido de la sangre en mis oídos se intensificara. Ruido blanco. A veces es tan difícil percibir lo que está ahí, ¿no? Solo quería que mis oídos o mis ojos me dieran alguna pista sin tener que salir de la seguridad de mi cama. Pero todo lo que recibí fueron sombras difusas
y el murmullo de mi propia respiración como olas en la playa. Al menos podía confirmar que no estaba solo en el departamento. Y solo me convencía más de esto entre más esperaba. Había algo allá afuera, en el pasillo entre mi habitación y la sala, probablemente moviéndose con ese ritmo irregular que solo tienen los seres vivos. No era el viento ni una tubería sentándose. Algo se movía y venía hacia mí. Un ruido al que no podía darle forma. Mal. Todo estaba mal. Me hacía pensar en lápices quebrándose, dientes rechinando. Al final no me aguanté. Me levanté y grité: ¿Quién anda ahí? Las palabras no me parecieron reales. El mundo se distorsionó en un modo más real que la realidad. Un modo que acompaña al terror, junto con ese calor punzante en la nuca. Por un momento, juro que estuve fuera de mi cuerpo, viéndome desde arriba. Era demasiado, pero ese sonido estaba más claro que nunca. No había forma de fingir que ese fantasma no era real. Encendí la luz. El hermano de Alia gritó y se arrastró lejos de la luz, dejando un rastro de quejidos ahogados que me llevaron hasta la sala, donde lo encontré acurrucado alrededor de la pata de una mesa. Estaba vivo, pero no del todo. Supongo que no había pensado bien lo que le hace un coche al pecho de un hombre. Cada respiración que daba era una orquesta extraña. Demasiados sonidos para entenderlos todos. Hueso contra hueso, costillas aplastadas que intentaban, en vano, expandirse, jalando aire hacia unos pulmones llenos de sangre. Le había crecido musgo en la cara, a pesar de que no llevara tanto tiempo bajo tierra. Una mano, helada como el hielo, salió disparada y me sujetó de la muñeca. Grité, pero no me soltó. Me siguió cuando intenté alejarme, con la mitad inferior de su cuerpo arrastrándose detrás, flácida y desalineada con el torso. Era como arrastrar un costal de carne por una pista de hielo. ¡No me mandes de vuelta!, suplicó. ¡No me mandes de vuelta! Tropecé con el sofá y caí sobre él. Se arrastró con las manos hasta quedar frente a mí, cara a cara, antes de que pudiera incorporarme. «Le gustas», susurró, y me eché para atrás por el olor de su aliento. Hay muy pocas cosas en la oscuridad que saben cómo salir. Pero él lo sabe. No le pidas que me mande de vuelta. Por favor. Mi mente por fin empezó a funcionar. ¿Estaba hablando de Grenwig?, le pregunté. Pero claro, ¿de quién más? ¿Qué hay del otro lado?, le pregunté. Intentó responder, pero las palabras se le ahogaron en la garganta y su rostro se transformó en una máscara de angustia melancólica. Tratando de decir algo, rompió a llorar con fuerza. «No me hagas volver», fue lo único que logró articular. «No me hagas volver, no me hagas volver, por favor, por favor, por favor, no me mandes de vuelta ya, no sabes lo que nos hacen». Yo no sé qué hacer, balbuceé. El chico me sujetó y me atrajo hacia él. Sin saber cómo consolarlo, lo dejé abrazarme. «No somos los mismos cuando termina con nosotros». ¿Qué?
No sé en qué momento tomó un cuchillo de la cocina, pero supongo que había estado en mi casa desde antes de que despertara y tuvo tiempo de sobra para hacerlo. Lo primero que sentí, lo cual me sorprendió incluso en ese momento, fue que de repente me costaba respirar. Eso fue el pulmón perforado. Se sintió como si me hubiera enfermado de la peor neumonía de mi vida en tan solo 5 segundos. Así, ¡puf!, asfixiándome con mi propia sangre. Tanta que se me derramaba por los labios y la barbilla. Para cuando procesé las oleadas de dolor sordo que palpitaban desde mis costillas, ya me estaba desplomando de nuevo sobre el sofá, como si me preparara para ver una película un viernes por la noche. No es que estuviera indefenso. Me tomó tal vez 2 segundos aceptar lo que había pasado, entenderlo, y entonces le metí el talón en la cabeza, justo cuando intentaba subirse sobre mí. Curiosamente, su espalda rota le ayudaba. Se doblaba con cada golpe, pero no se apartaba. Tuve que patearlo otra vez para lograrlo. Y luego tuve que levantarme y volver a patearlo, una y otra vez. Y creo que fue en la 4ª o 5ª patada cuando me di cuenta de que tenía un problema. El dolor no parecía afectarle. Ni cuando lo pateé en su destrozado pecho, ni cuando le pisé la mano mientras intentaba levantarse por 10ª vez. Ni siquiera cuando lo puse boca abajo y le estampé mi pie en su cabeza, luchando contra mis lágrimas. Incluso después de haberlo inmovilizado, después de buscar entre mis cosas hasta encontrar un casco viejo de bicicleta y golpearle el cráneo hasta que me dolió el brazo, no gritó de dolor. Solo seguía intentando incorporarse. ¡Mierda!, grité, mientras los segundos se convertían en minutos que simplemente seguían pasando. Sentía como si llevara horas golpeando, aunque no sé cuánto tiempo fue en realidad. Finalmente me detuve para tomar aire y miré desesperado hacia cada rincón de la habitación, buscando por primera vez en mi vida esos horribles dedos largos. ¡Llévatelo!, lloré. ¡Por el amor de Dios! ¡Llévatelo! Sospecho que había estado esperando y observando, porque con muy poca demora, Greenwig finalmente se hizo presente. Ojos amarillos, agrupados como huevas de rana, me guiñaron desde una sombra bajo la mesa. Parecían satisfechos, como siempre, pero no me importó. El hombre mutilado que yacía en el suelo seguía riéndose con un sonido húmedo, arañándome con los dedos rotos. Me sentía débil, y todo mi costado derecho ardía y se enfriaba al mismo tiempo, mientras la sangre caliente comenzaba a enfriarse. ¡Dios! ¡Solo llévatelo! Las manos de Greenwig no tardaron en actuar, y la risa de ese hombre solo se volvió más histérica a medida que los dedos lo rodeaban por el pecho y las piernas y lo arrastraban lentamente hacia la oscuridad. Sentí un breve momento de alivio, esperando que eso fuera el final de mi error. Pero entonces sentí sus brazos envolverse alrededor de mis piernas. Incluso en ese estado, con fracturas, su fuerza era algo especial. Me tenía atrapado en un abrazo, siendo arrastrado lentamente hacia esa sombra abismal. Empecé a entrar en pánico, pero actué demasiado tarde. Me fui de pies primero. Fue una sensación como ninguna otra que haya tenido. Al final, quedé colgando con la punta de los dedos, aferrado a un borde imposible. Arriba de mí, había una especie de abertura sin un inicio ni un final definidos, y al otro lado estaba mi sala. Miré hacia abajo y, por primera vez, vi a Greenwig por completo. En retrospectiva, fue un error pensar en él como algo humanoide. Supongo que decidí que el coco debía parecerse a un hombre, pero lo que flotaba en ese extraño éter debajo de mí
Era más parecido a una medusa o tal vez una araña. No lo sé. Estaba oscuro en ese vacío y, aún así, increíblemente claro. Podía ver cosas ahí dentro. Más que solo a Grenwig. Desafiaba las dimensiones como las entendemos. Era tanto un océano como un páramo. A lo lejos, leviatanes nadaban a través del espacio abierto. Ni siquiera estoy seguro de que lo estuviera viendo con luz. Incluso al parpadear, seguía viéndolo todo. A Grenwig le parecía divertidísimo. Tenía boca y se reía de forma maníaca mientras despegaba al hermano de Alia de mi cintura, dejándome libre para patear y arrastrarme de vuelta a la realidad. Cuando me deslicé de nuevo sobre la alfombra de mi sala, su risa aún resonaba. En cuanto estuve fuera, me arrastré como pude hasta el baño, cerré la puerta con llave y me desmayé. La siguiente ronda de Grenwig conmigo duró 2 semanas. Y creo que fue porque hice 2 peticiones. Una para que el hermano de Alia volviera de entre los muertos y otra para que se lo llevara. De cualquier modo, no le guardé rencor por sus juegos. No obstante, como consecuencia, no recibí otro favor. Tengo que esperar hasta la próxima vez. Mientras tanto, he observado a los niños acercarse al final del ciclo escolar y no puedo evitar preguntarme si crecerán y dejarán a Grenwig atrás o si lo arrastrarán con ellos al aula de su próximo maestro. Si los deja en paz, ¿atormentará a los siguientes niños a los que les dé clase? De cualquier forma, creo que Grenwig me permitirá pedir 2 cosas otra vez. Y eso es importante, porque si es así, sé exactamente lo que voy a hacer. Como dije antes, me largo. Ya no más clases. Me retiro. Pero he decidido que, después de lo que le hice a Alia y a su hermano, al menos puedo llevarme a Grenwig conmigo. Puede volverse un amigo permanente. Quiero que deje en paz a los niños de una maldita vez. No quiero que los siga, ni que atormente a los que vengan después. Voy a llenar mis bolsillos con tanto dinero que pueda construirle a él y a mí un parque de juegos, y así no tendrá que molestarlos nunca más. Ya tienen mucho de qué preocuparse. Hola, ¿qué tal? Les habla Pride. Gracias por ver el video. Espero que lo hayan disfrutado. Y si es así, ya saben qué hacer. Primero que nada, suscríbanse si todavía no lo hacen, activen las notificaciones para que no se pierdan el contenido, dejen su like, un comentario y compartan la historia. Estas pequeñas acciones ayudan mucho al canal, aunque no lo crean. Acaban de escuchar la historia de Mis alumnos comparten un amigo imaginario. Quiero saber en los comentarios qué les pareció esta historia, si ustedes soportarían a Grenwig, cuál sería su estrategia para sobrevivir a la semana y, claro, qué favor le pedirían. ¿O acaso se atreverían a pedirle más de un solo favor como lo hizo el protagonista? Háganmelo saber en los comentarios. Muchísimas gracias a Fanterosen, quien me ha estado ayudando con la edición de los videos. Link a su cuenta de Instagram en la descripción. Y también les recuerdo que tengo un nuevo podcast de terror llamado Sombras Susurrantes. Un espacio donde estaré narrando las historias más aterradoras del público. Si quieren conocer otro tipo de narraciones, los invito a que se den una vuelta por este proyecto. Todos los sitios donde pueden seguirme y escucharme los tendrán en la descripción.
A continuación, mandaré saludos especiales a los miembros enmascarados del canal. Si ustedes también quieren un saludo en esta parte y otras recompensas, consideren unirse a las membresías con el botón que dice unirse o el link en la descripción. Saludos especiales a Ángel, Alastor Walter, Laura0909, Mr. Pat, Luis Castellanos, Alex3757, Hamza El Ouatri, Lorenzo Antonio, Lorem González, Carla Chacón, Elías Córdoba, Lauti Videla, Mephistox 7, Robert Morales, Luciano Pedro, Gustav Lemonade, Checo Trampas Locas, Stay en Trance, Elian Giraudo, Lara Frías, Federico Cosia, Mimi BT, Huizutsu 182, Dylan Castro, Dan Mork, Wolftron GM, Nahuel Palopoli, Jocelyn Ludmila, Nicole 790, Sebastián Barrios, El Panox, Raymond Russell, Lil Sad, Mr. Lizard, Adrián Lazarte, Agustín Rodríguez, Nacho Picayo, Jesús Juárez, Liz Zapata, San Wid, G. Joel Colchado, Ezequiel, Facu BZ, Achuapanqui, Francisco Javier Macías, Mateo Romagnoli, Neo XD, Alucard, Lurk H, Late Coffee, Me Dicen Jack, Necron, Estela Jamada, Ángel 9527, Ongemir, Santiago, Marco Emiliano, Lilith Lee, Vanessa CM, Farida Tuel, Juan Vázquez, Narelis Rivera, Discordia, Zonka, Little Sweet, Ghost Wolf, Lucas Urueña, ID-0, Franco Emanuel, Radio Default, Augusto Fernando y Osvaldo Gutiérrez. Muchísimas gracias a estos miembros y a los de los demás niveles también, al igual que la gente que hace donaciones a través de Super Chat, Super Sticker y Super Gracias. Todo este apoyo me ayuda a seguir creando contenido. Y otra forma muy fácil de apoyarme es usando mi código Yo Soy Pride en la tienda de Fortnite y de Epic. Como sabrán, actualmente hay toda una temporada con temática de Star Wars. Si ustedes son fanáticos de esta franquicia, pues espero que usen mi código cuando se compren el pase de batalla o alguna de las muchas skins que estarán saliendo a lo largo de este mes. Y si no, recuerden que también hay skins originales y otras colaboraciones, para que usen mi código cuando adquieran alguna de estas. Y para saber quién se quedó hasta el final y le dé un corazón a su comentario, pongan el emoji de un coco. Ya saben, porque se menciona que Greenwig es como un coco. y bueno, mucha gente va a ver el emoji y no va a entender qué demonios está pasando, así que agréguenlo. Muchas gracias por llegar hasta el final, por escuchar todo esto, y nos vemos en la próxima.